Nunca pensé que detener mi tráiler bajo el sol del mediodía por una anciana descalza cambiaría el rumbo de mi ruta y de mi vida. Estaba ahí, sola en la orilla, con la mirada perdida y el polvo pegado a la piel como si llevara años esperando algo o a alguien. Dicen que en carretera uno no recoge extraños, pero ese día el volante giró solo. Decía que su familia la echó sin nada, pero lo que traía escondido entre sus mantas no era miseria. Eran 2 millones de pesos y una historia tan pesada que ni el tráiler cargado hasta el tope podía con ella. Iba retrasado por la Federal 16. El calor me hervía la nuca y la carga de repuestos industriales me empujaba a no parar. Pero al doblar en una curva polvosa, vi una figura encogida a la sombra de un mezquite seco, con un bastón en una mano temblorosa y una bolsa de mercado colgándole del antebrazo. No parecía peligrosa, ni tampoco perdida. Parecía desechada. No suelo frenar, menos cuando voy contrarreloj, pero algo en su forma de mirar la carretera, como si esperara que esta vez sí alguien parara, me apretó el pecho más que la correa del cinturón. Metí freno, eché reversa y bajé del tráiler entre polvo y chirridos. ¿A dónde va, doña?, le pregunté sin bajar la guardia. Ella levantó la cara y me clavó los ojos más tristes que he visto en 20 años de rutas. «A donde no me recuerden, mijo». Su respuesta me dejó frío. La ayudé a subir, le ofrecí agua y me dijo que se llamaba Irma, que tenía 78 años y que su familia, sus propios hijos, la habían echado porque ya no servía para nada. Antes era costurera, cocinaba, crié a 5 hijos sola, pero ahora me estorban. Dicen que gasto luz y espacio. Con cada palabra que soltaba, sentía que el motor vibraba más fuerte, como si el tráiler mismo supiera que no era un viaje común. Le ofrecí llevarla hasta Hermosillo, lo más cerca que pudiera dejarla de algún albergue. Ella asintió, pero antes de acomodarse, colocó esa bolsa raída entre sus piernas con un cuidado que me llamó la atención. El camino siguió, pero el ambiente dentro del tráiler se volvió espeso. No hablaba mucho, pero de vez en cuando murmuraba nombres. Rubén, Carla, yo les di mi vida. Luego se quedaba mirando por la ventana como si buscara señales en el horizonte. Cerca de una estación de servicio, le ofrecí algo de comida. Aceptó pan y café, pero se negó a que le comprara nada más. «No me hace falta, hijo. Lo esencial lo traigo conmigo». Esa frase me dejó pensando todo el tramo siguiente, porque no traía más que esa bolsa vieja con olor a alcanfor y silencio. Cuando ya quedaban menos de 100 kilómetros para Hermosillo, pasamos un retén militar. Los soldados nos hicieron detener como de costumbre, pero uno de ellos se fijó en la bolsa. «¿Qué lleva ahí, señora?». Irma se tensó. Sus manos temblaron un poco. «Solo recuerdos. Nada que valga la pena para ustedes». El militar dudó, pero nos dejó seguir. Y cuando regresamos al camino, giré la cabeza hacia ella. «¿Qué llevas realmente ahí, doña Irma?», le dije, más curioso que desconfiado. Ella me miró, suspiró largo, y lo único que dijo fue: «Algo que mis hijos no merecían». Ahí supe que lo que llevaba no era simple ropa o fotos, y que este viaje apenas comenzaba. El sol caía de lleno sobre el parabrisas y la carretera parecía derretirse a lo lejos, como si intentara tragarse el camino por delante. Pero lo que más me pesaba no era el calor, ni el asfalto, ni los casi 1000 kilómetros acumulados en las piernas, sino el silencio de Irma, que se volvió tan espeso como el humo de un freno ardiendo en bajada. No me había dicho más desde aquel comentario, algo que mis hijos no merecían, y su forma de abrazar esa bolsa como si le guardara el alma entera empezó a llenarme de preguntas que no podía ignorar. La miré de reojo. Tenía los ojos cerrados, pero las manos seguían tensas,
aferradas a las asas como quien teme que se le escape lo único que le queda en la vida. A la altura de San Pedro, un tráiler volcado nos obligó a desviarnos por un tramo de terracería. Maldita sea la suerte, pensé, pero a ella no pareció importarle. Me dijo con voz suave: los caminos difíciles suelen llevarte a los destinos que no sabías que necesitabas. No supe qué responder, pero algo en su forma de hablar me calaba hondo. Sentí que estaba frente a alguien que lo había perdido todo, menos la dignidad. Pasaron unos minutos y, de pronto, me pidió parar. Aquí, por favor, solo un momento. Me detuve junto a un montículo de piedras y cactus. Ella bajó con dificultad, arrastrando sus pasos hasta una cruz vieja clavada en la tierra, oxidada y cubierta de polvo. Se arrodilló con trabajo y empezó a murmurar cosas que no alcancé a entender. La vi llorar en silencio, sin aspavientos, como quien ha llorado tanto que ya no necesita sonido para desbordarse. Al volver, me dijo sin que yo preguntara: aquí está mi esposo. Murió en esta curva hace 10 años. Vino a buscar trabajo. Lo arrolló un camión que iba sin frenos. Nunca me dijeron su nombre. Solo me entregaron una cruz de metal. Sentí una punzada en el pecho. Me bajé, abracé sus hombros con torpeza. Me sorprendí a mí mismo. Yo no abrazo gente, pero algo en ella, en su forma de romperse sin gritar, me partía. De regreso al tráiler, me pidió una cosa que no esperaba. ¿Podríamos no ir a Hermosillo todavía? Quisiera pasar primero por Santa Rosalía. Hay algo que tengo que dejar allá, algo que pesa más que esta bolsa. No tenía por qué hacerlo, pero le dije que sí. Quizás porque necesitaba entender qué historia estaba a punto de escribirse, o porque ya no podía dejarla sola, no después de todo lo que me había mostrado sin decirlo directamente. La desviación nos hizo retroceder varias horas de ruta. Empezó a oscurecer, y cuando detuvimos la marcha para dormir al costado de una estación cerrada, me ofrecí a vigilar mientras ella dormía. Pero antes de cerrar los ojos, me extendió la bolsa. Si me pasa algo, prométeme que la entregarás en la casa azul con rejas blancas, justo frente a la iglesia vieja de Santa Rosalía. Toca 3 veces. Si preguntan quién te la dio, diles que fue Irma, la que tejía en las tardes. Tomé la bolsa con manos temblorosas. Era más pesada de lo que parecía, y por primera vez, sentí que no estaba cargando solo una historia. Estaba cargando una prueba, y aún no tenía idea de todo lo que se avecinaba. Esa noche dormí poco. El peso de esa bolsa no solo descansaba sobre el asiento del copiloto. Me había caído directo al alma. Intenté no abrirla, no mirar, pero algo dentro de mí no me dejó quedarme quieto. No era por curiosidad, era esa presión en el pecho que uno siente cuando está a punto de cruzar un umbral que no tiene regreso. Esperé a que Irma respirara profundo, a que el leve ronquido me asegurara que por fin se había rendido al sueño. Y entonces, con manos torpes, deslicé la cremallera de lado. Dentro, entre telas viejas, sobres manila y una foto sepia de 5 niños abrazados frente a una máquina de coser, estaban los fajos, billetes, cientos, todos enrollados y envueltos en papel periódico con fechas de hacía más de 15 años. Sentí que el estómago se me encogía. No eran unos cuantos miles. Era dinero para comprar una casa, 2 camiones, o alimentar a una familia durante décadas. Volví a cerrar la bolsa con cuidado. No sabía si sentir culpa, miedo o rabia. ¿Por qué una anciana que había sido abandonada cargaba una fortuna como esa? ¿Por qué sus hijos no sabían? O peor aún, ¿por qué la habían echado teniendo eso entre sus cosas? Amanecimos entre el canto de los gallos de un rancho cercano. Ella se acomodó el cabello con la dignidad de una reina y me ofreció café de un termo que ni sabía que llevaba. Soñé con mi hija, Carla. Cuando era niña me decía que si algún día era rica, me compraría una casa con flores. Suspiró y volvió a mirar la bolsa con una mezcla de cariño y tormento. Nunca me preguntaron cómo junté lo que tenía.
Solo me señalaron cuando ya no podía trabajar. No quise decirle que había visto el contenido. Algo me decía que debía esperar. La carretera a Santa Rosalía se hizo más densa. Nos detuvo una patrulla municipal. Querían papeles, querían revisar el tráiler. Mientras me hacían las preguntas de rutina, uno de los oficiales vio a Irma y sonrió con sorna. ¿Qué hace su abuelita viajando por estos rumbos? No vaya a ser que la traiga secuestrada, ¿eh? Me hervía la sangre, pero Irma habló antes que yo. Este hombre me salvó, no me retuvo. ¿Usted hace eso por su madre, oficial, o solo cobra el sueldo? El policía se quedó mudo, y yo apreté el volante para no soltar una carcajada. Nos dejaron pasar, pero antes de irnos, Irma me dijo en voz baja: nunca se es tan invisible como cuando uno envejece. Por eso aprendí a hacerme ver con lo que más desprecia el mundo: el tiempo y la paciencia. Llegamos a Santa Rosalía al atardecer. Todo era como lo había descrito: la iglesia vieja, la calle empedrada, la casa azul con rejas blancas. Me pidió que bajara solo y que tocara 3 veces. Lo hice. Me abrió una joven de rostro duro, tal vez de unos 30 y tantos. Me miró sin emoción hasta que mencioné a Irma. ¿Irma? ¿La Irma que tejía en las tardes? Asintió, pero no se movió. Entonces le extendí la bolsa. La tomó como si pesara toneladas. No abrió la boca, pero sus ojos empezaron a llenarse. Un niño se asomó detrás de ella. Llevaba una pulsera tejida con hilo rojo, exactamente como las que Irma usaba en la muñeca. ¿Usted la trajo?, me preguntó ella, apenas murmurando. No la traje yo. Ella eligió venir. Y antes de que pudiera decir más, escuchamos el crujido del bastón en la grava detrás de mí. Irma había bajado del tráiler por su cuenta, erguida, sola, con los ojos brillando. La mujer soltó la bolsa al suelo y corrió hacia ella. ¡Mamá!, gritó, con una mezcla de dolor y alivio que hizo que todo el aire se volviera más pesado. Y ahí entendí que ese dinero no era una herencia ni una fortuna escondida. Era el símbolo de un amor que había resistido el olvido, el juicio y la ingratitud. Pero la historia aún no terminaba. El abrazo entre Irma y su hija no fue de película. Fue real, torpe, con lágrimas sucias de polvo, con dolor contenido por años y un temblor en los dedos que no venía de la vejez, sino del arrepentimiento acumulado. Me quedé parado ahí, sin saber si mirar, si dar la espalda, si irme. Pero algo en mi pecho no me dejó subir al tráiler todavía. La mujer, Carla, su hija, seguía repitiendo: «Mamá, perdóname. Perdóname por no irte a buscar, por creer lo que me dijeron, por pensar que te habías rendido». Irma no le respondió de inmediato. Le acarició el rostro como quien recuerda una melodía antigua, y con voz pausada soltó: «No te perdono porque no te culpo. El mundo a veces enseña a los hijos a ver a sus padres como estorbos. Pero yo tejí esta bolsa con hilos de fe. Guardé cada billete pensando que algún día volverías a mirarme como tu madre, no como una carga». Carla cayó de rodillas. Lloraba como una niña. El niño que la acompañaba se acercó, abrazó la pierna de su abuela y le dijo con voz limpia: «¿Eres tú la que me tejió esto?». Irma asintió, y por primera vez en todo el viaje, la vi sonreír con el alma. Nos invitaron a pasar. La casa estaba medio vacía, con paredes desconchadas y olor a humedad, pero el aire adentro cambió en cuanto cruzamos la puerta. Sobre una mesa, Carla abrió la bolsa con manos temblorosas. No fue la cantidad de dinero lo que la dejó en silencio. Fue la carta. Una carta escrita a mano, con tinta azul ya desvaída, fechada 7 años atrás. Si alguna vez lees esto, es porque alguien decidió no dejarme sola. No guardes rencor, hija. Cada centavo aquí es un hilo de esperanza. No es herencia, es una oportunidad. Para ti, para tu hijo, para sanar. Si me recuerdas,
Que sea como la mujer que nunca dejó de esperarte. Carla apretó el papel contra su pecho, como si quisiera fundirse con él. Me miró, con lágrimas corriéndole por las mejillas. ¿Cómo la encontraste? Ella me encontró a mí, respondí sin pensar. Yo solo iba tarde por la Federal, y frené. Pasamos la noche ahí. Dormimos en colchonetas viejas, pero no hizo falta más. Irma me pidió que no partiera sin desayunar con ellos. A la mañana siguiente, me cocinó con sus propias manos. Esas manos que cargaban más historia que cualquier libro. Unos huevos con tortilla y café negro, fuerte, como le gustaba a los viejos traileros. Cuando subí de nuevo al tráiler, Irma me abrazó. No como a un desconocido, sino como si nos conociéramos desde hace vidas. Lo que hiciste no tiene precio, hijo, pero Dios sabrá cómo devolvértelo. ¿Y qué harás ahora, doña? Volver a vivir, no con el dinero, con el perdón. Encendí el motor, la miré por el retrovisor, hasta que su figura se volvió parte del paisaje. En mi cabina quedaba el eco de su voz, el olor a hilo viejo y una pulsera roja que ella dejó colgada del espejo, como señal de que ese viaje no fue uno más. Seguía teniendo entregas pendientes, cuentas por pagar y rutas por recorrer. Pero algo en mí había cambiado. No por los millones, no por el misterio, sino por la certeza de que a veces el simple acto de detenerse puede salvar a alguien o salvarte a ti. Y desde entonces, cada vez que veo a un alma olvidada al costado del camino, sé que hay historias esperando ser recogidas. Historias que no caben en una bolsa, pero que pesan como si lo hicieran.